Bienvenidos a mi canal, yo soy la chef Caro Luna y hoy tenemos un tema muy especial para el cual tenemos también al profesor Rodolfo Tafur que nos tiene inclusive preparadas unas diapositivas para compartir con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente, Carolina, y estoy a tu disposición. Vamos hoy día a hablar sobre el copús, un plato poco, yo diría casi desconocido del Perú, que se basa, a mi modo de entender, porque esta es una investigación mía, en la muerte de Atahualpa. Qué interesante. A ver, cuéntanos por favor más al respecto. Ya, hace unos días atrás escuchaba en la radio, ¿no?, que hay un pequeño pueblo en Ayabaca, ¿no?, llamado Chocán, una comunidad llamada Chocán que estaba pidiendo que vaya los especialistas para que vacune a los habitantes de ese lugar llamado Chocán. Y Ujú. se me vino a la mente una investigación, dije, ¿por qué no lo saco en el programa de Carolina? Chocán significa caída brusca, pero uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo un pueblito pequeño puede tener ese nombre, caída brusca, y al costado del pueblo o en las faldas del pueblo, ¿no?, hay un pequeño, digamos, cerro que tiene el mismo nombre? Sí, Entonces, buscando dentro de mis datos, encontré lo que un día dicté en una conferencia a mis alumnos de la Universidad Ricardo Palma, y quiero hacértelo partícipe también a ti. perfecto. Cuando creas conveniente, doy inicio a esto. Ahora, profe, estamos a su disposición el día de hoy. Este tema está muy bueno. Muy bien. Estimados amigos, muy buenas tardes. Siempre he dicho que la cocina peruana no es solamente un plato de 3 o 4 ingredientes bajo una técnica de cocción. Ujú. Un plato peruano tiene historia, tiene leyenda, tiene mito. Y hoy día voy a hablarles de uno de los platos norteños de Piura, ¿no?, de Ayabaca, Piura, la Sierra Piurana, que tiene por nombre copús. La frase copús significa ahorcado. Ah, La pregunta es, ¿cómo un plato se puede llamar ahorcado? Cuando descubrí este plato con ese nombre, me puse a buscar información y no encontraba en ningún libro, no encontraba en ningún apunte histórico. Entonces viajé al lugar donde yo creía que debería, digamos, estar alguna información, y recorrí mucho tiempo, casi como 4 años, ¿no?, en mis vacaciones, porque hay que trabajar en las vacaciones. Yo iba y empezaba a recorrer, preguntar a la gente ¿cómo se llama?, de allá, de Ayabaca, ¿cómo es que nace este plato? Es una especie de pachamanca, pero con cabeza de carnero. Ahí está la ah. diferencia. Entonces, y aquí les presento. Entre los quechuas y aymaras, en su memoria y en la vida cotidiana viven mitos, leyendas, como saberes que rigen y orientan al mundo y a los hombres. Los naturales de mi país, Perú, las concebimos como historias porque éstas dicen la verdad de su existencia, a la diferencia de los cuentos que son inventos para pasar un rato agradable. Mm. La fe es lo que mueve al mundo, mueve al hombre, es la fuerza más grande. La comprensión universal del mundo es parte de la ciencia. El mito necesita fe, no evidencia, y la ciencia necesita pruebas y no fe. Esa es la diferencia entre lo que es un hombre que cree y un hombre que investiga científicamente. Pero ¿cómo investigar un plato científicamente Muy si buena pregunta. solamente lo hemos visto, digamos, presentado en la mesa? El señor cautivo de Ayabaca, demostración de fe muy arraigada del pueblo de Chocán, Perú. Ahí se come el cos, ¿no? Es uno de el señor ¿cómo se llama?, de Ayabaca, el señor cautivo de Ayabaca,
es uno de los Cristos en donde se realiza una de las penitencias más duras del país. ¿En La qué gente va, consiste? existe, y todos los 13 de febrero, ¿no? La gente va hasta Ayabaca a pie, ¿no? Llevando, queriendo, deseando que el Cristo cautivo de Ayabaca les dé algún tipo de beneplácito o alguna alegría porque están pasando algo muy duro. Entonces, me fui hasta Ayabaca, llegué a conocer al Cristo cautivo de Ayabaca, ¿no? Y cuando uno llega ya se siente hasta un poco, digamos, con un, llamemos así, como un choque eléctrico que uno siente porque hay una fe tremenda ahí, ¿no? Ujú. Francisco Pizarro ordenó que no lo quemasen, sino que lo ahogasen atado a un palo en la plaza. Y así fue hecho. Y estuvo hasta el otro día por la mañana. ¿Quién era esa persona que estuvo amarrado hasta el día siguiente? ¿A quien lo ahorcaron? El último Inca, Atahualpa. Aunque había sido sentenciado a ser quemado vivo, se le aplicó el torniquete al cuello y así murió ahogado. Se llama al Inca Atahualpa, se le sentenció a la pena del garrote, mejor dicho, a ser ahorcado. La primera sentencia fue ser quemado vivo. ¿Y por qué no lo quemaron vivo? De acuerdo a lo que podemos descifrar, el mito del Incarri nace prácticamente días después del asesinato de Atahualpa en Cajamarca, cuando sus capitanes roban la cabeza del Inca como el objeto de momificarlo, para luego enterrarlo en alguna cueva que jamás fue descubierta, ingresando su desaparición al territorio de lo mítico. Atahualpa lo mataron, lo ahorcaron y expusieron su cuerpo para que por lo menos la gente tenga miedo, y así les podía suceder si podían atacar a los españoles. Pero el cuerpo, sobre todo la cabeza, desapareció y simple y Ah, llanamente no se sabe dónde está, como también el cuerpo. Y uno dice, no, ¿dónde puede estar si es que eso sucedió? Desde entonces, en algún lugar de los Andes madura como fruto y se prepara solitaria y mágica para expulsar a los invasores del Tahuantinsuyo, recuperar su cuerpo parte por parte de un modo lento pero inexorable, ¿no? ujú, Así está ujú. creciendo según la creencia del Incarri. Y esta Wow. creencia, que todavía existe hasta ahora, ha sido empleado por muchas personas, incluyendo políticos. El mito del Incarri. Según el mito dice que algún día aparecerá un gran Inca, ¿no? Que retornará a la grandeza que fuimos, ¿no? En el imperio de los Incas en su momento. O sea, es casi como una cosa profética, así, un mito profético. Sí, es algo profético, es como decir, ¿no? Llegará algún día, ¿no? Teniendo en cuenta y respetando todas las creencias, llegará algún día el juicio final en donde Claro. todos volverán a, digamos, a renacer y los malos serán, digamos, puestos a un lugar y los buenos a otro lugar. Ok. ¿Dónde se encuentra la cabeza de Atahualpa? Esa es la pregunta. En el imaginario peruano, ¿nace algún plato? Porque como soy cocinero, dije, ¿dónde se encuentra la cabeza de Atahualpa? Y en el imaginario peruano, ¿nacerá algún plato? Existe un pueblo llamado Ayabaca, y ustedes lo pueden ver ahí, en ese, ¿cómo se llama? En el Esa mapa. parte Ujú. del mapa de Piura, donde hay Ayabaca. Y Donde además, hay el muerto, es muy interesante la cercanía a la zona donde efectivamente se le asesinó, ¿verdad? Muy cerca de sí, sí. Cajamarca. Es más, ¿no? En Ecuador hay un trabajo de investigación que están buscando los restos de Atahualpa. Wow. Haya muerto Huaca Dios. Ese pueblo, al llamarse Ayabaca, ¿no? Significa donde Dios está enterrado.
Qué interesante. El copuz. Su nombre real es Copuchay, ¿No? casi parecido a la pachamanca de nuestra sierra central, ¿no? Pero en Piura, hecho a base de cabeza de carnero, Ujú. taza de chicha, dientes de ajo, ají panca, ají amarillo, pimienta, culantro y sal. La cabeza se adereza, se coloca en una tinaja de barro y se introduce a un horno, ¿no? Digamos, debe estar calentado a la leña de algarrobo. Después de 3 horas, la carne se ha cocido y se desentierra y se sirve. Ese es el copus en el común de los trabajadores y los, digamos, habitantes de Ayabaca. Atahualpa, ¿me van a permitir hacer esto, por favor? A ver, ya. Atahualpa cayó de su anda, según la historia que nos cuenta, ¿no? Cuando él se presenta a los españoles y los españoles lo atacan, en esos momentos él venía en una anda, lo Mm. cargaban todos sus capitanes. Atahualpa cayó de su anda, los indios se asombraron porque nunca habían visto tal acontecimiento. En Ayabaca existe un ser llamado Chocán, que traducido Ah, significa caída brusca. Y ahí ahí está la tienen, explicación, claro, ahí está la explicación. y ahí tienen ustedes, ¿no? Una fotografía, ¿no? De este, digamos, cerro. Luego que fue, digamos, ya tomado prisionero, ¿no? Al saber que su muerte era inminente, Atahualpa, la congoja y la tristeza se vio reflejado en su rostro. Hay un cerro llamado Anchalay, que significa congoja, aflicción, gemir. ¿Qué nos está diciendo esta explicación? ¿No? Desde el punto de vista de un, digamos, de alguien que le gusta investigar, aunque no tenga todas las herramientas científicas para decir que ahí está, solamente tomando el nombre de ese apu, de ese cerro. ¿No? Claro. ¿Qué cosa, cómo podemos explicarnos que un cerro se puede llamar congoja, aflicción, gemir? Y ese cerro existe. Su nombre en quechua es Anchalay. Mm. La pena y la tristeza embarga al indio, al inca. Dice que al saber que ya no tenía otro camino que aceptar, que ya iba a ser, digamos, ajusticiado, la pena y la tristeza embargó al indio. Existe un pueblo llamado Sapillica. Chapi, raíz de un árbol fuerte que permanece dentro de la tierra haciendo crecer alguna cosa. Y aquí, pena, tristeza, pesar, sufrimiento, angustia, desgracia, preocupación, turbación, conflicto. Yaqui significa todas esas frases que acabo de decir. ¿De Sí. quién tiene esa tristeza? La raíz de un árbol muy fuerte que permanece dentro de la tierra haciendo crecer algo. Mejor dicho, esa raíz era Atahualpa. Al saber que Atahualpa, a saber que, digamos, iba a ser sentenciado a muerte, decide entregar una recompensa por su libertad. Eso lo sabemos, todos los que hemos estado en los colegios, hemos estudiado, ¿no? Existe un cerro en Ayabaca llamado Bocana. Su primigenio nombre fue Huaynana, que significa entregar algo, ¿no? En Ayabaca, repito, existe un cerro que hoy se llama Bocana, ya castellanizado, pero su nombre primigenio que existe en los mapas del ejército peruano que ha levantado en su momento, ¿no? Y además en los diarios que escribe Stiglitz, ese cerro que hoy se llama Bocana se llamaba Huaynana, Ujú. que significa entregar algo.
¿Quién entregó algo? ¿Quién dio por su libertad? Fue Atahualpa. Por Y aquí supuesto. viene lo más interesante. En Ayabaca hay vestigios arqueológicos que le llamamos Aipate. Y muchos de los peruanos hemos ido hasta allá. Algunos dicen que es una especie, digamos, de gran monumento inca, Aipate. Pero su verdadero nombre, ¿no? Es Aipai, alcanzar, empinándose. Miren ustedes, el Inca se empinó para demostrar hasta dónde podía traer el oro y la plata. ¿No? Repito, en Ayabaca hay vestigios arqueológicos y que le llamamos Aipate. Aipate significa levantar la mano bien alto. Del quechua Aipai, que significa alcanzar empinándose. Pedro Pizarro dice lo siguiente. Pedro Pizarro fue uno de los pocos españoles que sabían leer y escribir, el hermano de Francisco Pizarro. Y él dice lo siguiente. Y el Inca Atahualpa se retiró a cambiarse. Cuando él, digamos, a ver, disculpen, le voy a tomar mejor, digamos, esta explicación. Pedro Pizarro se le encarga a él que interlocutúe, que hable con Atahualpa, nuevamente con un traductor, ¿no? Y un día que estaba almorzando, a Atahualpa se le cae un trozo de carne en su atuendo. Y eso lo escribe Pedro Pizarro. Y el Inca Atahualpa se retiró a cambiarse. Salió con una capa de color café, ¿no? Y una capa de piel de murciélago extremadamente limpio, ¿no? Hay un cerro, ¿no? Llamado Guapamar, ¿no? Guapa es ropa oscura, la piel color, piel ¿cómo se llama? De su atuendo, color café. Y nanar, ¿no? O namar es padecimiento, dolor. Miren lo que escribe, ¿no? O cómo traducimos, mejor dicho, esta explicación. Pasaban los días, Atahualpa ya casi ya perdido, dice, se encontraba sin fuerza, sin voluntad. Hay un cerro llamado Chaco, y también los hay en muchos sitios, ¿ah? Allá en Ayabaca, en esos cerros de Ayabaca, este cerro significa quebrarse, hacerse añicos, ¿no? A su costado hay otro cerro llamado Chagno, maniatado, sin fuerzas, sin voluntad. Lo que les estoy contando es el nombre de los cerros, de cómo amalgama, cómo se une con todo el proceso de la muerte de Atahualpa. Entonces, si bien es cierto, y esto es una opinión personal, sujeto a que me digan, digamos, cualquier opinión entendible, ¿no? Si bien es cierto que los incas hasta el momento no se conoce escritura, pero revisemos los cerros. Los cerros tienen nombres que dictan la historia. Ante el fuego, el inca no quería salir de su celda. Ya había sido sentenciado, iba a ser quemado vivo porque no era cristiano. Y él decide, digamos, no salir de su casa donde él estaba confinado. Ante el fuego, el Inca no quiso salir de su celda. Hay un cerro, ¿no? Llamado Huásimo, que significa sacarlo a la fuerza de su casa. ¿Cómo un cerro se puede llamar así? O nos están contando una historia que nunca se va a desaparecer porque los cerros no desaparecen. Exactamente. Atahualpa, al ver la hoguera de la leña, que la leña se consumía, decide bautizarse para que así cambie la ejecución al garrote. Entonces él pregunta, no, no quiero que me quemen, no quiero que me quemen vivo.
Entonces dice, tendrán que cambiarte tu condena, y la condena sería al garrote, ahorcarte. Pero para eso te tienes que bautizar. Y le dan el nombre de Juan Atahualpa. Se bautiza entonces. Hay un cerro llamado Chilique, del quechua chiliqui o chililli, que significa leña húmeda, leña que hace ruido silbante y crepitante. Él, al escuchar ese sonido del fuego con la leña húmeda, él decide, digamos, cambiarse de religión, se bautiza. Guamán Poma de Ayala dice que Atahualpa fue muerto por decapitación o cortado el cuello. La pena se llamaba Cuchucuy, ¿no? En Gayabaca, una de las lagunas de las Guaringas, que se encuentra, esa laguna se encuentra en las faldas del cerro Cuchallín, que significa, ¿no? Fue dado de muerte, cortado la cabeza. Ahí está hasta el grabado de, ¿no? Guamán Poma de Ayala. Entonces, para que a él lo ahorquen, tuvo que sentarse, digamos, sentarse, y él, digamos, ahí iba a ser muerto. Hay un pueblo ya llamado Suyo o Suku, ¿no? Que significa descansar sobre sus nalgas. A él lo sentenciaron a ahorcamiento en la pena del garrote. Y para ello, él tenía que sentarse. Y eso los incas vieron, porque primera vez los indios de esa época lo vieron, primera vez en su historia de ellos, el inca se sentaba en una silla especial. Cuando mataron a Atahualpa, la plaza se hizo un silencio muy grande, ¿no? Vamos a borrar esto porque se pueda leer bien. Ya. Cuando mataron a Atahualpa, la plaza hizo un silencio muy grande, ¿no? Existe un cerro llamado, un hito, ese cerro es un hito entre Ecuador y Perú, ¿no? Se llama Chimbimuki. Chim, silencio, absortos. Muki, sofocación, acto o efecto de asfixiar por sofocación, ahogar, asfixiar, quitar la respiración, oprimir y quitar el aire. Todas estas definiciones he tenido que revisar como 5 diccionarios quechuas, ¿no? Para, digamos, no perderme en el primero. Así es, no, 5 diccionarios quechuas, ¿no? Lo he podido ver esto. La plaza se hizo un silencio muy grande. En los cerros ¿cómo se llama? De Ayabaca, hay un cerro llamado Muchajap, ¿no? Esto está entre la laguna de las Guarenas. ¿Qué significa Muchajap? Significa cabeza sumergida. ¿Cómo un cerro se puede llamar cabeza sumergida? Refiérese a la cabeza de Atahualpa. Ahí está la laguna, una de las lagunas de las Guarenas. Atahualpa fue muerto por la pena del copuchay, atar la soga. Hoy copuchay se ha transformado en el copus. Mejor dicho, se ha transformado en un plato donde es de cabeza, pero de carnero. Y ahí tienen ustedes una fotografía de un plato del copus. Maestro, ¿y Estimados amigos, por ¿no? qué el carnero, perdón? ¿Por qué carnero y no otro animal? Porque como Atahualpa se llama bautizó, pasó a ser Cordero Pascual. Cuando a Ok. un niño, a una persona lo bautiza, deja de ser, digamos, el que no tiene una religión para aceptar la religión del Cordero Pascual.
mejor dicho, la religión cristiana. Me parece excelente. Bueno, maestro, a ver si salimos de la diapositiva tengo algunas preguntas. Esto está muy Encantado. interesante. Hay una Ya, ahora serie sí. de especulaciones sobre entonces el cuerpo de Atahualpa, que como bien es cierto es un personaje legendario en nuestra historia, no solo por ser el último inca, sino por ser el que tuvo que enfrentar la invasión española, que yo ya he dejado de llamar la colonización. Pero es muy interesante pues saber dónde fue a terminar el cuerpo, porque evidentemente un personaje como ese, el último emperador que hemos tenido, tiene que haber sido llevado con mucha tristeza por sus súbditos a algún tipo de entierro ceremonioso, ¿no? Eso me resulta evidente. También me gustaría aclarar al público que se ha quedado con nosotros hasta este momento que en el conversatorio anterior ya habíamos dado paso a la teoría de que sí tienen que haber manifestaciones de escritura o por lo menos compartir información a través de los telares, y ahora estamos hablando específicamente de la posibilidad de que se hayan dejado vestigios de mitos y de historias en los nombres de los apus, de las montañas, de los cerros, y es algo que acá el maestro Tafur está comprobando con esta teoría, de la cual he recolectado muchísima información específicamente sobre el entierro y el misterio de dónde está el cuerpo de nuestro último emperador inca. Entonces, maestro, no sé si quiere agregar algo, hay muchas cosas por discutir. Sí, en este caminar, ¿no? Encuentro de que, por ejemplo, hay, digamos, iglesias o hay sitios de peregrinación, ¿no? Por ejemplo, ahí en Chiclayo, ¿no? Hay sitios de peregrinación y uno se da cuenta que el nombre que tiene ese cerro o ese lugar de peregrinación responde a algo que no está en directa relación de la creencia, Uh -huh. ¿no? Uno dice, voy a peregrinar porque ahí está, perdón, determinado, digamos, mito o por lo menos una creencia, ¿no? Del cerro pues, o de la cruz, ¿no? Y uno se da cuenta que cuando lo traduce es pie enterrado, por ejemplo, Claro. ¿no? ¿Cómo va a ser pie enterrado? Entonces, hay lugares que son ahora centros de peregrinación cristianos, ¿no? Católicos, pero en el sí hay mucha, digamos, información que buscar detrás de ello. Por supuesto, sería tan interesante contar con los comentarios de la gente de la zona, con los sociólogos, los antropólogos, los que estudian arqueología, qué opinan, les parece posible o no, porque yo siento que con respecto a nuestra historia ancestral, está todo muy dividido, como que el Perú ha sufrido tantas divisiones históricas a lo largo de los años que el costumbrismo, el folclore, la información está esparcida por todo el país, casi como si fuéramos estados independientes. Y no hay muchas mesas redondas donde nos podamos sentar a conversar sobre estas cosas como en este conversatorio y discutir. ¿No? Sería tan interesante sentarnos con la gente de la zona, con otros estudiosos y discutir cuántos estudios se podrían llevar a cabo para la confirmación de estas que parecen realidades, ¿no? Que en realidad mucha gente ha estudiado y ha hecho su informe de historia, de antropología, de arqueología, basado en lo que tiene a mano. Uh ¿Y -huh. qué es lo que tiene a mano? Tiene lo que hemos recibido de gente que escribió de acuerdo a su opinión, más no de acuerdo a la opinión del invadido en este caso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo quiero saber lo que tú opinas y eso nunca se da, nunca se Por da. supuesto, ya Tal tenemos que, vez como dijimos la vez pasada, reescribir la historia y escribirla desde nuestros orígenes y no desde el punto de vista de los invasores, porque no tiene nada de malo, también hay que reconciliarnos con cómo ha sido la historia y los hechos que han sucedido, pero la perspectiva europea era pues definitivamente muy lejana a la cosmovisión andina y a nuestras costumbres, entonces nunca nos llegaron a entender, peor aún en esa época, como para ellos escribir nuestra propia historia. sí, y eso lo dice también la señora María Rostorowski Mm. en su, digamos, en sus escritos, ¿no? En sus obras que tiene, ¿no? El español nunca entendió, ¿no? A nosotros, al indios, no los entendió,
lo que uno querían es, digamos, oro, plata, tesoros, pero en ese caminar rompían todo, dejaban todo tirado, y uno dice, si el verdadero oro no es el oro, la plata, etcétera, sino sus creencias, sus mitos, etcétera. Por Recién estamos supuesto. mirando con otros ojos, ¿no? La historia y los mitos peruanos. Y a mí me parece muy importante retomar este hecho histórico que marcó una ruptura tremenda entre el poderío del imperio más grande de América con una invasión europea con completamente otra visión sobre las prioridades y las jerarquías que nos impuso las costumbres que tenemos como sociedad hasta el día de hoy. La alta discriminación por la tez, el tema del clasismo, cosas que no formaban parte de nuestra cultura desde esa perspectiva tan europea y ha hecho que las generaciones durante años crean que sus raíces andinas son raíces de personas sin cultura, que no tenían, eran no civilizadas, eran salvajes, y lo cual es absolutamente incorrecto. Tenemos la responsabilidad de hacer una revalorización no solo del campesino, del indio, porque esas son nuestras raíces, y el hecho de que nosotros mismos no sepamos en qué consisten es una deuda que todavía tenemos que pagar, ¿no? ¿No? Y ahí, digamos, estoy buscando todos mis archivos para en las posibles conversaciones futuras también hablar de, digamos, de definiciones que uno se sorprende, ¿no? Por ejemplo, la papaya, ¿no? La papaya achupaya, ¿no? Paya es mujer bonita, linda, hermosa, y achu es, digamos, como decir, carnosa, ¿no? Entonces, mira cuál es el nombre de la papaya en la época de los incas, Claro. achupaya. ¿Y es qué? Esa es la pregunta. ¿Qué cosa es achupaya? ¿De qué Y uno estamos se da cuenta, hablando? No, claro, estoy hablando, ¿no? Eso es algo así que a uno se sorprende, ¿no? Se claro. sorprende. Como por ejemplo, ¿no? Eh, el pepino, ¿no? El pepino de nuestro, ¿no? Se llama suegra. ¿Cómo se va a llamar suegra? No es verdad, en quechua traducido es suegra. Entonces uno tiene que buscar a qué se debió ese nombre, ¿no? Claro, Uno dice, no, no puede ser. Es como cuando hemos conversado la vez pasada y hoy día y mañana y para otro día, ¿cómo es que una palta puede llamarse mujer embarazada? por ejemplo, también. Miren acá, ¿no? La palta en el Perú, y estoy seguro que en otros sitios, porque es un árbol, ¿no? Desde el momento en donde cae la flor y se empieza a tornarse en la fruta, pasa 9 meses, 9 días, ¿no? Ah, Y uno dice, pues, oye, pero está acá, ¿no? Y nosotros, a veces sin querer, los jóvenes, y también yo lo he dicho, mucha gente dice, esa chica está palteada, es un decir en el sí, Perú normal. claro, Y uno se da cuenta de que palteada significa mujer embarazada, ¿no? Palteada es mujer embarazada sin compromiso, mejor dicho, con claro. vergüenza, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Qué Entonces uno empieza, interesante. encuentra muchísima información que se sorprende y a veces se sonríe y sigue la página siguiente. Nunca nos sentamos a, digamos, conversar, dirigir, ¿no? Yo algo expliqué una presentación, ¿no? En la Universidad Católica, que, por ejemplo, decía eh, seguir siendo, ¿no? Y la gente salía bailando, etcétera, ¿no? Y para mucha gente seguir siendo es estar bailando, estar con vida bailando. Pero eso traducido al quechua, y lo hace con Sea Margueras, es seguir comiendo, no es seguir siendo, seguir comiendo. Entonces, Mm, mientras que, por ejemplo, los africanos, para demostrar que están vivos, están bailando, los peruanos, para demostrar que estamos vivos, estamos comiendo. así es. Y bueno, maestro, me parece a mí que acá podemos terminar el día de hoy porque creo que le quiero invitar a la gente que nos deje en los comentarios su sentir sobre nuestro último emperador, porque todos vamos al colegio y se nos enseña que se le asesinó en nombre de la iglesia y ahí quedó. Y nadie se pone a preguntar, pues, ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el sentir de la gente? ¿Cuáles fueron los hechos que sucedieron a este momento de ruptura histórica en nuestro imperio? Entonces, me parece muy interesante. Recuerden también opinar sobre el hecho de que ustedes consideran que en el imperio en que existía o no
la escritura, si se transmitió o no a través de los símbolos. Recuerden que también hemos dejado la hipótesis de que esto puede hacerse a través de los mismos telares, las cerámicas, una serie de posibilidades. Y estamos atentos también si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia de tema, pues en estos conversatorios es el espacio abierto para poder nosotros también indagar, investigar y empezar a reescribir nuestra historia entre nosotros. Así que pues muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Sabemos que muchas veces ahora los jóvenes no leen mucho y no prestan atención a videos muy largos, pero este tema está interesante, así que espero que hayan escuchado hasta el final. Y evidentemente vamos a estar de regreso muy pronto con otros temas. Y como siempre, maestro, muchísimas gracias porque el hecho de que usted comparta estos conocimientos con nosotros está provocando que esa gran brecha que existe entre nosotros y nuestras raíces se rompa de una vez por todas. Así que yo le agradezco personalmente que siempre está a disposición de nosotros. Y pues nada, no sé si quiere despedirse, maestro, por favor. Hoy yo le agradezco primero tu invitación y el interés que hay, digamos, en este tema que tiene para mí mucha, digamos, mucha cultura, mucha alegría de saber de dónde venimos, ¿no? Una Claro que cosa sí. que quisiéramos nosotros estar, digamos, siempre presentes. Y solamente manifestar de que la palabra escribir existe, ¿no? Y se llama Ah, queca, queca, ¿no? Y recuerdo allá en mi tierra, en Huánuco, íbamos a traer la queca de un cerro que era, digamos, para pintar el piso y ahí hacer nuestros juegos infantiles, ¿no? que es como una Entonces, tiza. como es una tiza Ah, es, ¿no? Es una piedra y pues, tenía toda digamos, la forma, o digamos, el efecto de una tiza, ¿no? Entonces uno dice, pero si esto es así, ¿quién inventó esa palabra en los incas? No sé, por algo será, por algo ¿cómo va a será. existir la palabra si no existía el concepto, no? Obviamente. Entonces, así, ¿no? Encantado de apoyarte y cualquier cosa siempre a tu disposición. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Apóyennos dando un like, suscríbanse al canal, que vienen más cosas y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, maestro. Gracias.